Hola, en este tema vamos a trabajar el concepto Web 2.0, qué implica y cómo se ha introducido en el ámbito educativo. Pero vamos al principio. Fue a finales de la década de los 80 y sobre todo en los 90 cuando Internet comenzó a entrar en los hogares. Era aquella época en la que nos conectábamos a Internet para visitar o consultar alguna información y posteriormente desconectarnos. En aquella época se puso muy de moda el concepto globalización, haciendo referencia a que el mundo se habría de convertir en una aldea global mucho más fácilmente abarcable para las personas de lo que se concebía hasta ese momento. Pero el término ya no tiene tanta presencia en los medios. Y hoy se habla más de un mundo hiperconectado, más que de un mundo globalizado. La hiperconexión implica una conexión ubicua, estar conectados en todo momento por nuestros dispositivos móviles o con cualquier otro dispositivo. Entonces, Internet dejó de ser ese medio al que entrábamos y salíamos para ser un medio en el que estamos permanentemente. La primera Internet era unidireccional, la información solo fluía en un sentido. Los internautas consultábamos información y punto. Pero en una segunda época, a partir de los primeros años del siglo XXI, ese concepto cambió. Hoy la red permite al internauta participar, publicar, compartir. Esta Internet es la que se llama Internet 2.0. Internet tiene presencia en todas las actividades de nuestra vida. ¿Y cómo se integra dentro de las actividades docentes? Para empezar, haremos un repaso a las principales teorías pedagógicas que se han usado y se siguen usando en nuestra labor docente y así tratar de comprender qué lugar pueden tener las TIC en nuestra labor. Haremos un repaso cronológico de los paradigmas dominantes. Esto no implica que una teoría haya desaparecido cuando surge la siguiente, pero el repaso nos ayuda a organizarlas y a comprenderlas. Comenzamos por el conductismo. A principios del siglo XX la pedagogía se inspiraba en la psicología conductista que proponía que el estudiante aprendiera a partir de repeticiones y con refuerzos positivos y negativos. Pero el conductismo no hacía distinción entre las personas, proponía que cualquier estudiante a partir de aquellas repeticiones debía aprender. Además, no se tenía en cuenta la mente humana, es decir, la manera en que las personas retenemos la información. Entonces surgió el cognitivismo, que se centra en las estructuras mentales que intervienen en el conocimiento. Pero el cognitivismo olvida el contexto en el que se produce el aprendizaje y no tiene en cuenta las características particulares de cada alumno. Frente a ello surge el constructivismo, que defiende que en el proceso de enseñanza se debe tener en cuenta los aprendizajes anteriores del alumno, que estos han de ser significativos. Se puede decir que el constructivismo es el paradigma dominante en la actualidad, pues facilita la labor de aprendizaje de nuestros alumnos a partir de la realidad de ese momento. Pero no se ocupa de la ubicuidad de los entornos de aprendizaje en los que aprendemos, ni de la integración del aprendizaje informal. Iremos viendo a lo largo del curso la importancia que tienen hoy en día otros aprendizajes más allá de los formales. En este contexto, muy recientemente ha aparecido una nueva teoría que lo que defiende es la creación de redes de aprendizaje. Según el conectivismo, el conocimiento ya no necesariamente debe residir en la cabeza de las personas, en la mente de las personas, en su memoria, sino que puede residir fuera. Y lo importante es establecer redes que nos lleven a alcanzar ese aprendizaje. En definitiva, los modelos pedagógicos actuales deben huir del magistrocentrismo, para centrarse más en el alumno y en la necesidad de establecer redes de aprendizaje. En el documento con los contenidos del tema tenéis un par de teorías que explican cómo integrar las TIC en la labor docente, en concreto la de Kumei y Stephenson y el modelo TPACK. Os animo a leer el documento y profundizar en estos conceptos. Pero como vemos, en la actualidad los docentes estamos obligados a no limitarnos a gestionar unos contenidos, sino a desarrollar las capacidades de los alumnos. Es lo que llamamos competencias. Gracias a estas competencias, los alumnos han de aprender a usar y conectar el conocimiento. Entre estas competencias hay algunas consideradas como clave, que son aquellas que todas las personas deben desarrollar para tener un buen desarrollo personal. En nuestro sistema educativo, las competencias clave son aquellas que el alumnado ha de adquirir durante las etapas obligatorias. Son 7 y estamos obligados por la propia ley a trabajarlas. Todas se trabajan en mayor o menor medida en nuestras clases, algunas, como la competencia matemática o la lingüística, de forma muy clara.
Pero hay una en concreto, la digital, que cuando se trabaja se hace de un modo muy particular, por parte de profesores que poseen conocimientos en tecnologías aplicadas, pero se hace sin ningún orden ni organización. Y os recuerdo que la ley nos obliga a trabajarla. Pero, pero las TIC no solo son importantes porque lo diga la ley, lo son porque nos acercan a los alumnos y alumnas y nos facilitan la labor docente. Espero que en este tema aprendamos a cómo integrarlas en nuestra labor docente.